1:15, ya estamos en línea con Tania Tabela, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical. Tania, gracias por atendernos. Nora Brioso, Martín Canalla, Analía Grafiña, acá estamos en Radio del Plata. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Nora? Hola, Analía, ¿cómo están? Bien, bien, acá, en un día, bueno, Argentina, ¿no es cierto? Siempre, nunca te aburrís en Argentina. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Bueno, hoy se está tratando el tema, recién hablábamos con Martín, el tema de la comisión para el La DNU, bicameral. la bicameral, ya empezó hace un ratito. ¿Cuál es la postura de la Unión Cívica Radical frente a la Bueno, del DNU? nosotros planteamos con mucha claridad que queríamos que se conformara la bicameral, le dijimos una nota al presidente Martín Menem, a partir de eso se activó la conformación de la bicameral que venía de alguna manera detenida. Y bueno, esperamos que en el día de hoy se constituya, que se elijan las autoridades y poder empezar el debate en la bicameral, que tiene que ver con el debate de constitucionalidad y de qué manera se va a abordar o no ese decreto en el recinto, ¿no? Diputada Martín Canay, ¿cómo le va? Hay algunos diputados radicales, bien, que querían tratar tema por tema, cosas que hoy por lo menos la ley no permite. ¿Ustedes tienen una intención de cambiar la ley? No sé. No, a ver, nosotros lo que estamos planteando es que es un DNU particular. Sí, ¿no? es cierto. Porque tiene 300, en principio creo que aborda 300 leyes, Sí. pero en ese esquema es que nosotros decimos, bueno, ya habría que abordado tema por tema, y ahí lo que hay no es que haya un problema de ley o no ley, sino que lo que hay es una interpretación por parte de los constitucionalistas, ¿no? Que dicen, bueno, uno podría partir del DNU, algunos dicen eso, otros plantean que no, veremos qué habilita o no la bicameral en ese sentido y qué discusión después se da en el recinto. Claro. Pensemos en que el Congreso, aunque al presidente no le guste, tiene funciones y tiene poderes, y a partir de ahí veremos cómo funciona eso en el recinto, Sí. respecto de cada uno de los temas, respecto del DNU en general, de su calidad o no de constitucional, que tiene que ver en parte con lo que dictamine la bicameral, pero en parte también con lo que se decida a nivel de los diputados. Una pregunta con respecto a la Unión Cívica Radical en sí misma. ¿Hay divisiones? ¿Están alineados? ¿Cómo está planteada hoy? ¿Hay diálogo interno para hacer consenso interno primero? ¿Cómo están? ¿En qué situación están hoy? El radicalismo es un partido que tiene 137 años de historia, así que en general tenemos miradas y matices diferentes sobre los distintos temas que discutimos. Siempre hay canales de diálogo y de consenso. Obviamente las posiciones son diferentes porque tiene que ver con las posiciones vinculadas a la gobernación o no de provincias, a la mirada que tenemos algunos diputados en particular respecto de los sobre, si se quiere de alguna manera, los sobregiros comunicacionales que tiene el actual presidente y la necesidad sobre todo de hablar de frente a la sociedad respecto de qué está bien y qué está mal. Nosotros estamos, siempre lo hemos dicho, dispuestos a acompañar la gobernabilidad del gobierno, a la redundancia, en la medida en que lo que haga esté bien. Si lo que el presidente hace está mal, nosotros también lo vamos a señalar porque por eso somos oposición. Hay una mirada contundente del radicalismo respecto de que somos oposición a este gobierno, no somos parte del cogobierno y eso obliga a tener una mirada crítica y constructiva, además, respecto de las medidas que tomen. Eso es parte de las razones por las cuales se partió Juntos por el Cambio en diputados. En otros lugares está en diputados, ¿hay ahora dos bloques separados? No, yo creo que en diputados se partió porque, o hay dos bloques separados porque en realidad lo que ocurrió fue que hay un sector de Juntos por el Cambio que decidió acompañar la definición que tomaron algunos de sus dirigentes de formar parte del gobierno y otros que hemos decidido mantenernos en la oposición, digamos, Claro. Pero no hay un motivo explícito respecto de esto, digamos, ¿no? Hay una decisión de conformar bloques diferentes, como ha ocurrido también con el bloque de Hacemos Cambio Federal. Sí. ¿Cómo imaginan el 1 de marzo teniendo en cuenta todas estas declaraciones por Twitter, por entrevistas Hay del fuertes, presidente? me encantó la definición de Daña, que es sobregiro comunicacional. En vez de decir un exabrupto, nos dijo de un sobregiro comunicacional. Está bien, está bueno. ¿Cómo imaginas ese 1 de marzo? Bueno, habrá que ver con qué ganas de cometer excesos o de venir con excesos tiene el presidente
y en este sentido nosotros vamos a hacer lo que corresponde, que es estar en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, escuchar las definiciones que el presidente tenga para dar. No es un momento de debate, y por supuesto después cada uno de nosotros irá definiendo cómo sigue su actividad. Claro. Es muy importante que inicie el periodo legislativo, y que en este sentido el presidente hasta aquí ha decidido ir a la Asamblea Legislativa, así que esperamos ansiosos. Y de frente a los diputados. Claro, eso tiene que ser. Sí. Sí, tiene que ser una definición frente a todos, claro. ¿No es cierto? Claramente, hay que ver, estuvimos pero hablando. Además es un momento que el pueblo espera de alguna manera, ¿no? Porque uno en el inicio del año legislativo lo que presenta es su plan de gobierno. Claro. Y a mí me parece muy importante que más allá de la comunicación por redes sociales y la comunicación que ejerce el vocero presidencial, tengamos los argentinos algunas definiciones sobre el plan de gobierno, porque hasta acá es un ajuste ortodoxo basado en licuación de salarios y de ingresos a partir de la inflación, y una serie de declaraciones respecto del gasto, ¿no? Yo entiendo que llevamos 60 días de gobierno, pero hasta acá no hay medidas que mejoren el estado de la gente. Nosotros ahora, cuando un proceso inflacionario alto, la inflación sigue alta. Venimos de perder el poder adquisitivo de nuestros salarios, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Si vas al supermercado, el kilo de arroz está casi en 4.000 pesos. Bueno, me parece que estamos esperando definiciones los argentinos. ¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué va a pasar con los medicamentos? ¿Qué va a pasar con las cuotas escolares? ¿Qué va a pasar con los útiles, con la canasta alimentaria? Bueno, ¿cómo vamos a ir avanzando en términos de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida? Sí, en este momento que es bastante complicado para todos, ¿no? Me parece que es un momento muy álgido. Ahora, cuando hablan de casta, por ejemplo, ¿no? Para el político tradicional, de carrera, como vos decías, dentro de un partido que tiene tanta historia, ¿cómo lo toman? ¿Como de quién viene? Como, no sé, digo, ¿cómo se toma eso? Porque son dichos muy fuertes, ¿no? Sí, yo lo pongo en la categoría que te dije al principio. Es un sobregiro comunicacional del presidente. Me parece que nunca conduce la violencia a tener buenos canales de diálogo. Yo sigo insistiendo con todos mis compañeros de La Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo y también de Unión por la Patria y de otros bloques, con la necesidad de generar consenso y diálogo, que es de la manera en que funcionan las democracias en el mundo. Pero bueno, es una definición que toma el presidente. Me parece que a los argentinos también estamos esperando definiciones en términos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, lo que puede llegar a decir es, bueno, pero en realidad yo mandé una ley, ustedes no me la aprobaron, ahí estaban mis definiciones, digo, todo puede pasar. Es difícil pensar... Me parece bárbaro que esa es su definición. Lo que a mí me encantaría es que le diga a los argentinos en qué iba a modificar esa ley la vida de cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Porque no había nada en esa ley que pudiésemos decir que modificaba o que mejoraba las condiciones de vida que tienen los jubilados. De hecho, había sacado la posibilidad de actualizar la fórmula. No había anuncios sobre el paquete fiscal, porque también lo había quitado, que era una manera de poder mejorar los ingresos del Estado y de esa forma eliminar impuestos, que era su promesa de campaña. No digo, me parece que no había tampoco ninguna medida que estabilizara la base monetaria y nos permitiera caminar hacia la no inflación. Porque la reforma fiscal se había sacado, ¿no? Que podría tener más que ver con algo concreto en el bolsillo, Martín. Hoy el vocero presidencial anunció ya oficialmente el cierre del INADI, un organismo creado por ley en el 95. ¿Qué opinión te merece? Mira, a mí me parece que esas son todas definiciones apresuradas, que no tienen asidero en la realidad. Me parece que además faltan todavía definiciones respecto de qué va a pasar con la gente que trabajaba en el INADI, cuál va a ser la normativa que se va a aplicar para la reasignación de esas personas, dónde se van a llevar adelante los protocolos antidiscriminación. Está muy mal pensar que no necesitamos un INADI en Argentina. En Argentina hay discriminación y por supuesto siempre se puede mejorar. Nosotros siempre lo decimos, necesitamos un Estado que funcione mejor, no un Estado que no exista. Entonces siempre el Estado puede ser mejorable, siempre se necesita que ese Estado exista.
Una pregunta con respecto a lo que pasa en estas semanas, ¿no? Tuvimos ayer el paro de trenes, hoy paro de sanidad, posiblemente docente en algún gremio la semana que viene. El pedido por parte incluso de Maturano ayer a la CGT de convocar a un paro general. ¿Cómo sentís el clima social con respecto a esto que tiene que ver con un ajuste grande de los bolsillos de la gente? En la medida en que la inflación sigue golpeando nuestra canasta alimentaria, y sigue golpeando nuestros salarios y nuestro poder adquisitivo, va a ser inevitable que la protesta social de los trabajadores, de las organizaciones sociales, de los argentinos se sienta, digamos. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas en este sentido. No alcanza con hacer declaraciones todas las mañanas. Tenemos que tener medidas y tenemos que tener certidumbre. Ponete en el lugar de los padres, no sé si tenés chicos, no ahora en edad escolar. No en edad ¿Vos escolar sabés vos sabés si bueno, los enlaces en la universidad, vos sabés si el lunes 3 de marzo las clases van, el 4 de marzo las clases van a empezar? No, es que es durísimo, el tema de educación es realmente muy duro. Ahí se estaba contemplando una posibilidad para que los chicos no cambien de colegio, porque muchos padres tienen que cambiarlos de colegio porque no pueden pagar la cuota. Y algunos irán a la escuela pública. Ver la posibilidad de, para que no se vayan del colegio, dar como una especie, no sé, no es un subsidio, pero una especie de bono para que puedan, y que ese bono vaya al colegio. Todavía no se anunció, pero se está tratando, porque es muy traumático para los chicos, muy traumático. En la provincia de Buenos Aires, vayas a la escuela pública o a la escuela privada, si no se resuelven los salarios, nosotros no tenemos clases, nuestros hijos no tienen clases. Las universidades, en el mejor de los casos, en abril, empiezan a tener severos problemas para poder tener abiertas sus edificios. Esto no es un problema de salario, es un problema de gasto de funcionamiento. Están funcionando con los gastos de noviembre o de octubre del año 2022. Claro, porque los presupuestos no pero hace un ratito hablábamos con Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario, y nos decías eso, que le han girado en enero el mismo dinero que en enero del 2023, claro, pues el mismo que era la parte operativa nada más, era la parte operativa. Exactamente, que es un dinero calculado, como te digo, a valores del año... Claro, el año pasado. Porque es cuando... No, 2022. 2022. Claro, tenés razón. Se ejecuta el presupuesto del 2023, el que se hizo en el 2022. Tenés razón, claro. Y ahora dijo que da igual el mismo presupuesto, entonces estás cobrando el que se pensó en el 2023. Entonces nos decía eso, que no les alcanza para la parte operativa ni siquiera. Sí. Uy, se cortó.